La mañana había comenzado como cualquier otra en el mercado central de San Jacinto, un pequeño pueblo polvoriento de Jalisco. El sol caía a plomo sobre los techos de lámina, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma fuerte de las especias y el café. Entre los puestos de frutas, verduras y artesanías había un rincón especial, una pequeña mesa cubierta con un mantel blanco, donde descansaba una imagen de la Virgen María, rodeada de flores frescas y veladoras encendidas. Era costumbre que los comerciantes y clientes se detuvieran un instante para persignarse, pedir un favor, o simplemente dejar una mirada de cariño hacia ella. Pero ese día el murmullo habitual del mercado se quebró de repente. Un ruido metálico, seguido de un golpe seco, hizo que todos se volvieran. Entre la multitud tambaleante apareció Ramiro López. Llevaba los ojos enrojecidos, la camisa abierta y arrugada, y en la mano un envase vacío de cerveza. El olor fuerte a alcohol se adelantaba a sus pasos inseguros. Algunos lo conocían desde niño. Recordaban a aquel muchacho alegre que ayudaba a su madre en el puesto de madera. Otros solo veían al hombre que desde hace años vivía ahogado en la bebida. Sin previo aviso, Ramiro se detuvo frente a la mesa de la Virgen. Su mirada era dura, casi desafiante, como si quisiera provocar algo o a alguien. Murmuró unas palabras incomprensibles y con un manotazo violento empujó la imagen hacia el suelo. El sonido de la cerámica al romperse fue tan seco que pareció cortar el aire. Trozos de la figura sagrada rodaron por el piso y una flor blanca quedó atrapada entre los fragmentos. Un suspiro colectivo recorrió el mercado. Doña Carmen, una anciana vendedora de flores, dejó caer el ramo que tenía entre manos. Sus pétalos se mezclaron con los restos de la imagen. Padre Esteban, que justo pasaba por allí para bendecir los puestos, se quedó helado. «Ramiro, ¿qué has hecho?», preguntó con voz baja pero cargada de incredulidad. Ramiro miró sus propias manos. La sangre comenzaba a brotar de una herida profunda abierta por los fragmentos de cerámica. Sin embargo, en vez de atenderse, soltó una carcajada amarga. «Si esta Virgen fuera tan milagrosa, no me dejaría vivir así», dijo y dio media vuelta para alejarse, dejando tras de sí un silencio pesado, roto solo por el chisporroteo de una veladora que aún seguía encendida. Antes de convertirse en el hombre tambaleante que muchos evitaban en las calles, Ramiro López había sido uno de los jóvenes más queridos del pueblo, hijo único de don Ignacio, un carpintero honrado, y de doña Teresa, una mujer que vendía pan dulce en el mismo mercado donde años después ocurriría aquel incidente. Ramiro creció entre el olor a madera recién cortada y el calor de los hornos. Desde pequeño, su vida estaba llena de gestos sencillos y de fe. Las noches de rezos, con su madre, las procesiones en honor a la Virgen del Rosario, las velas encendidas en la iglesia cada domingo. De adolescente Ramiro aprendió el oficio de su padre, tallando con paciencia muebles y figuras religiosas. Sus manos firmes y hábiles parecían tener un don especial para dar forma a la madera. La gente decía que en cada pieza que creaba había un poco de su corazón. Era un joven trabajador alegre, con una sonrisa fácil y una mirada limpia. Pero la vida cambió el día que un accidente automovilístico le arrebató a sus padres en un instante. Tenía apenas 22 años cuando quedó solo, sin hermanos, sin familia cercana. Los vecinos intentaron apoyarlo llevándole comida y ofreciéndole compañía,
pero el vacío que sentía en el pecho era más grande que cualquier gesto de bondad. Fue entonces cuando Ramiro, incapaz de enfrentar su dolor, comenzó a buscar refugio en la bebida. Al principio eran solo unas cervezas por la tarde para pasar el rato, pero pronto se convirtieron en largas noches de cantina, en discusiones acaloradas y en promesas rotas. Su taller de carpintería, que alguna vez había sido su orgullo, empezó a llenarse de polvo. Los encargos se retrasaban, los clientes se alejaban. Su talento se marchitaba, como si la madera ya no quisiera hablarle. La fe que había sido el faro de su infancia también empezó a apagarse. Evitaba pasar por delante de la iglesia, y si lo hacía con la cabeza gacha. Cuando alguien mencionaba a la Virgen o a Dios, él respondía con una mueca amarga. En el fondo no era odio lo que sentía, sino una mezcla de dolor y resentimiento. Si Dios existe, ¿por qué me quitó todo lo que amaba? Se repetía una y otra vez. Con el tiempo, su reputación en San Jacinto se deterioró. Los niños lo miraban con curiosidad y algo de miedo. Los adultos, con lástima o rechazo. Algunos amigos de juventud intentaron tenderle la mano, pero él siempre encontraba una excusa para alejarse. Era como si no soportara que alguien viera lo que quedaba de aquel joven prometedor. Una tarde, después de una discusión en la cantina por una deuda de juego, Ramiro llegó a casa con el labio partido y la mirada turbia. Se miró en un espejo roto y apenas reconoció al hombre que tenía delante. Ojos hundidos, piel marchita, barba descuidada. En ese momento sintió que no quedaba nada por salvar. Fue entonces cuando empezó a frecuentar el mercado no para trabajar o comprar, sino para perder el tiempo buscando quizá alguna conversación que le ayudara a olvidar. En el mercado todos conocían la pequeña mesa de la Virgen María. Era un lugar de consuelo para muchas madres que rezaban por sus hijos ancianos, que pedían salud, jóvenes que buscaban esperanza. Ramiro, en cambio, pasaba frente a la mesa sin siquiera mirar, o peor aún, lanzando comentarios sarcásticos. Algunos lo ignoraban, otros le pedían que guardara respeto. Aquella mañana fatídica, Ramiro había despertado con la resaca latiendo en su cabeza y una sensación de vacío que lo ahogaba. La noche anterior había gastado las últimas monedas que le quedaban en alcohol barato. Sin rumbo claro, decidió ir al mercado, quizá para encontrar algún conocido que le ofreciera un trago. El calor del mediodía y el bullicio de los vendedores aumentaban su irritación. Cada risa, cada saludo, cada gesto de fe frente a la mesa de la Virgen le parecían recordarle todo lo que había perdido. Fue en ese estado, mezcla de cansancio, dolor y rabia acumulada durante años, que Ramiro se detuvo frente a la imagen sagrada. No había planeado lo que hizo. Fue un impulso, como si quisiera desafiar no solo a la gente que lo rodeaba, sino también a aquella que había sido el símbolo de la fe de su infancia. El golpe que dio y el sonido seco de la cerámica rompiéndose no solo quebró una figura de yeso, fue la culminación de un largo camino de autodestrucción. Lo que ni él ni nadie imaginaba era que ese acto tan violento y desesperado sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. El mercado de San Jacinto estaba en su punto más animado aquella mañana. Los puestos de frutas y verduras formaban un corredor de colores: mangos dorados, jitomates rojos, como brasas racimos de plátanos colgando en hileras. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de las hierbas frescas y el café que burbujeaba en grandes ollas.
Vendedores pregonaban sus precios a viva voz. Mujeres regateaban, niños corrían entre los pasillos polvorientos. Entre todo ese bullicio, la pequeña mesa con la imagen de la Virgen del Rosario se mantenía como un oasis de calma. La figura de yeso de poco más de medio metro estaba cuidadosamente adornada con flores frescas y velas encendidas. Una tela blanca con bordados dorados caía sobre la mesa y un delicado rosario descansaba entre las manos de la Virgen. Era costumbre que los comerciantes más cercanos se turnaran para mantenerla limpia y bien cuidada. Para muchos aquel rincón era más que un altar improvisado, era un recordatorio de esperanza, un refugio silencioso en medio de las preocupaciones diarias. Ramiro López llegó al mercado tambaleando con el paso pesado y la camisa arrugada. Su aliento mezclaba alcohol y amargura, y sus ojos enrojecidos por la resaca buscaban algo que no sabía nombrar. Caminó entre los puestos, recibiendo miradas incómodas y susurros a sus espaldas. Algunos vendedores lo saludaron con cautela. Otros se limitaron a apartar la vista. Cuando pasó junto a la mesa de la Virgen, algo en su interior se revolvió. Tal vez fue la visión de las flores frescas tan llenas de vida contrastando con la aridez de su propia existencia. O quizás fueron las velas que ardían con una calma que parecía burlarse de su caos interno. Sintió una punzada de rabia, como si todo lo que representaba esa imagen, fe, pureza, esperanza, fuera una provocación directa contra él. Se detuvo mirando fijamente la figura. Una mujer mayor que colocaba un ramo de lirios blancos en el altar le sonrió con suavidad. «Buenos días, Ramiro», dijo con voz amable. «¿Quiere encender una vela?» Su tono era sincero, pero en los oídos de Ramiro sonó como una invitación irónica. Él soltó una risa seca y negó con la cabeza. ¿Para qué respondió? ¿De qué sirve rezar? La mujer, sin ofenderse, volvió a su tarea. Pero la indiferencia tranquila de ella solo encendió más la furia de Ramiro. Dio un paso hacia adelante, y antes de que alguien pudiera detenerlo, estiró la mano y tomó la figura de la Virgen. La levantó por encima de su cabeza, sintiendo el peso frío del yeso. Un murmullo de horror recorrió el mercado. Varias personas gritaron su nombre pidiéndole que se detuviera. Un hombre intentó acercarse, pero Ramiro dio un paso atrás, levantando aún más la estatua. «Si de verdad eres tan poderosa, detén esto», gritó mirando al rostro sereno de la imagen, y entonces, con un movimiento seco, la dejó caer contra el suelo de piedra. El impacto resonó como un trueno contenido. La figura se partió en varios pedazos. El rosario se deslizó entre los fragmentos, y una de las manos de la Virgen quedó intacta, como si aún bendijera en medio del desastre. El olor a flores frescas y cera encendida se mezcló con el polvo del yeso roto. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Las conversaciones se apagaron, las miradas se clavaron en él. Una niña pequeña que estaba cerca con su madre rompió a llorar. Un anciano murmuró una oración en voz baja. Nadie se atrevía a tocarlo, pero todos lo observaban con una mezcla de miedo y tristeza. Ramiro, con el pecho agitado y las manos temblorosas, sintió una extraña satisfacción momentánea, como si hubiera logrado vengarse de algo o de alguien. Sin embargo, esa sensación se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un vacío aún más profundo. Dio media vuelta y se alejó del lugar ignorando los llamados y las miradas acusadoras. A medida que se internaba en las calles laterales, una punzada en las manos le recordó la fuerza con que había sujetado la estatua antes de soltarla.
Miró sus palmas y vio pequeñas cortaduras, restos de polvo blanco pegados a la piel y una ligera sensación de ardor. No les dio importancia. Estaba acostumbrado a heridas pequeñas y pensó que con el tiempo desaparecerían. Esa noche volvió a su cuarto alquilado en las afueras del pueblo. Encendió una vela vieja no como un acto de fe, sino para tener algo de luz, y se dejó caer sobre la cama. El silencio de la habitación era tan denso que casi podía oír su propio corazón. Bebió los últimos tragos de una botella y cerró los ojos sin saber que lo que había hecho no quedaría sin respuesta. En algún lugar, en la quietud del mercado, ya vacío, las velas frente a los fragmentos de la Virgen seguían encendidas, y un aroma sutil a flores blancas comenzaba a flotar en el aire. Era un perfume distinto, más intenso que el de las flores que habían dejado los devotos. Nadie estaba allí para notarlo. Todavía. La madrugada en San Jacinto siempre había sido tranquila, marcada por el canto lejano de los gallos y el murmullo del viento que se colaba entre las tejas viejas de las casas. Pero aquella mañana algo distinto parecía respirar en el aire. Un perfume sutil, tan delicado como inconfundible, flotaba por las calles empedradas. No era el olor del pan que a veces comenzaba a hornearse antes del amanecer, ni el de las flores que se vendían en el mercado. Era otra cosa, más pura, más viva. En la habitación oscura de Ramiro López, un rayo de luz tenue se filtraba por la rendija de la ventana. Él dormía pesadamente todavía con la ropa del día anterior y la botella vacía en el suelo. De pronto, un cosquilleo extraño lo despertó. Al abrir los ojos, sintió una suavidad envolviendo el ambiente. No era calor, no era frío. Era como si una brisa invisible acariciara su piel. Se incorporó lentamente frotándose los ojos. Entonces lo sintió con claridad. Un aroma intenso a azahar y jazmín lo rodeaba tan fuerte que parecía imposible en aquel cuarto húmedo y descuidado. Frunció el ceño buscando de dónde venía. No había flores, no había nada que explicara esa fragancia. Fue entonces cuando miró sus manos. Se quedó inmóvil. La noche anterior las había visto cubiertas de cortes y polvo de yeso con el ardor propio de una herida reciente. Pero ahora su piel estaba limpia, sin rastro de polvo, sin cicatrices, sin enrojecimiento. Las líneas de sus palmas se veían claras como si fueran nuevas, y de ellas salía el perfume. Ramiro acercó una mano a su nariz incrédulo. El aroma se volvía más intenso, como si cada poro exhalara aquella fragancia imposible. Cerró los ojos y por un momento creyó escuchar un susurro lejano, una voz suave y femenina, casi como un eco que no venía de este mundo. No entendió las palabras, pero la sensación que le dejó era de paz y de algo más, una invitación a mirar dentro de sí. Confundido se levantó y abrió la ventana. El aire fresco de la madrugada entró en la habitación, pero el aroma no se dispersó. Al contrario, parecía crecer y envolverlo todo. Dio un paso hacia la calle y se dio cuenta de que a pesar de la hora temprana, algunas personas ya estaban afuera, mirando alrededor con expresión intrigada. Doña Pilar, la vecina de enfrente, estaba en la puerta de su casa con un rebozo sobre los hombros. Lo miró y levantó una ceja. ¿Tú también lo sientes?, preguntó, aspirando profundamente. Es como si hubiera flores en todo el pueblo, pero no hay ninguna. Ramiro no supo qué responder. Cerró las manos como si quisiera ocultar el origen del aroma y siguió caminando.
A cada paso, más miradas se volvían hacia él. La fragancia lo precedía, y algunos niños lo seguían con curiosidad, como si esperaran ver de dónde salía ese olor. Cuando llegó al mercado, el espectáculo lo dejó sin palabras. La mesa, donde el día anterior había destrozado la imagen de la Virgen, estaba limpia, los pedazos de yeso ya no estaban. En su lugar, sobre el mantel bordado, había un ramo enorme de lirios blancos frescos, tan perfectos que parecían recién cortados. Nadie sabía quién los había puesto. Las velas, que debieron haberse consumido durante la noche, seguían encendidas con llamas firmes y rectas sin temblar a pesar del aire. Varios comerciantes estaban reunidos alrededor del altar improvisado murmurando oraciones. Algunos, al verlo, se apartaron con recelo. Otros lo miraron con una mezcla de sorpresa y algo parecido a respeto. Una mujer joven con lágrimas en los ojos susurró: «Es el mismo perfume, el mismo que está en todas partes desde el amanecer». Ramiro sintió un nudo en la garganta. Dio un paso hacia el altar y notó que el aroma se intensificaba aún más. Miró sus manos nuevamente y por un impulso que no entendió, las extendió sobre los lirios. Un murmullo recorrió el grupo. El perfume se volvió tan fuerte que varios cerraron los ojos como si aquello los envolviera por completo. No hubo luces cegadoras ni sonidos espectaculares, pero en ese instante el corazón de Ramiro latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Sintió calor en el pecho, un calor que no quemaba, sino que sanaba, y aunque intentó resistirse, una imagen fugaz apareció en su mente: el rostro sereno de la Virgen del Rosario, intacto, mirándolo con compasión. Se apartó respirando hondo. El silencio que se hizo en el mercado era distinto al de la víspera. Ya no era un silencio tenso, sino expectante. Algo había cambiado, y todos lo sabían, aunque nadie pudiera explicarlo. Ramiro, sin decir palabra, comenzó a caminar de regreso. Cada paso dejaba una estela invisible de perfume, como si sus manos fueran un testimonio vivo de que lo que había ocurrido la noche anterior no quedaría sin respuesta. Y en lo más profundo de su corazón, aunque aún no lo admitiera, empezó a sentir que ese aroma era un llamado que no se borraría con el tiempo. Ramiro caminó sin rumbo fijo por las calles empedradas de San Jacinto, todavía con el perfume flotando a su alrededor. El sol apenas despuntaba, tiñendo de dorado las fachadas encaladas, y el aire fresco de la mañana parecía más limpio que nunca. Pero en su interior, el peso de lo ocurrido la noche anterior todavía lo aplastaba. Sabía que había hecho algo que ningún hombre de fe aprobaría: romper una imagen sagrada en plena plaza en medio de su embriaguez. A cada paso el recuerdo se le aparecía como un relámpago, el golpe seco contra el suelo, el yeso resquebrajado, las miradas horrorizadas. Y ahora, como una ironía divina, sus manos, las mismas que habían destruido, se habían convertido en portadoras de un perfume que no parecía de este mundo. Cruzó el arco de entrada al antiguo camino del Calvario, un sendero bordeado de nopales y bugambilias que llevaba a la pequeña ermita en la colina. No sabía por qué iba allí. Tal vez porque en ese lugar su madre solía llevarlo de niño a rezar el rosario. Tal vez porque necesitaba respuestas. El silencio era profundo, interrumpido solo por el canto de un cenzontle que parecía seguirlo a distancia. Ramiro subía despacio, con las manos cerradas, intentando contener aquel aroma que lo delataba. Pero en cuanto se acercó a la puerta de la ermita,
Una ráfaga suave de aire tibio lo envolvió, y el perfume se intensificó hasta hacerlo detenerse. Abrió la puerta de madera vieja que crujió con un sonido grave. El interior estaba iluminado apenas por unas velas encendidas en el altar. Allí, en el centro, sobre una mesa cubierta con un mantel bordado, estaba la misma imagen de la Virgen del Rosario que él había roto, pero intacta. No había grietas, ni rastros de yeso pegado, ni marcas de reparación. Era como si nunca hubiera sufrido daño alguno. Ramiro sintió que las piernas le temblaban. Dio un paso al frente, pero una extraña calidez le impidió acercarse más. No era miedo, era una mezcla de reverencia y asombro. Sus ojos no podían apartarse del rostro de la Virgen. Sus labios parecían dibujar una sonrisa apenas perceptible, y sus ojos oscuros y profundos lo miraban como si lo conocieran de toda la vida. En ese momento el aire se volvió más denso, cargado con la fragancia de flores blancas recién cortadas. Ramiro cerró los ojos sin querer y escuchó una voz clara y serena que no provenía de ningún lugar físico. Ramiro, tus manos han herido, pero también pueden sanar. Se estremeció. Miró alrededor, pero no había nadie más. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz entrecortada. La voz volvió suave, pero firme. No temas. El perdón siempre es posible cuando hay arrepentimiento verdadero. Tus manos han sido lavadas. Ahora úsalas para construir. Sintió que una lágrima caliente rodaba por su mejilla. Dio un paso más, y la luz de las velas pareció aumentar, iluminando el altar, como si el amanecer hubiera entrado de golpe en la ermita. La imagen de la Virgen sin moverse transmitía una paz indescriptible. El perfume que emanaba de sus manos se mezcló con el aroma que llenaba la sala, creando una atmósfera tan intensa que Ramiro se arrodilló sin pensarlo. Sus labios comenzaron a murmurar una oración que no decía desde niño. Palabra tras palabra, su voz se quebraba, hasta que ya no pudo hablar más, y simplemente lloró con la frente apoyada en el suelo frío. Cuando levantó la cabeza, sintió un impulso de acercarse al altar. Puso sus manos sobre la base de la imagen, y al hacerlo, una oleada de calor le recorrió todo el cuerpo. Sus heridas interiores, esas que no se veían, comenzaron a aflojar el nudo que lo había mantenido preso durante años. No había luces deslumbrantes ni milagros teatrales, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. La voz, ahora más cercana, susurró una última frase. Lleva mi paz donde antes llevaste daño. En ese instante, Ramiro supo que la vida que había llevado hasta ahora había llegado a su fin. Se levantó despacio con una serenidad que no recordaba haber sentido jamás. El aroma seguía ahí, pero ya no lo veía como una carga misteriosa, sino como un recordatorio constante del perdón que había recibido. Al salir de la ermita, el cielo estaba completamente despejado, y el pueblo de San Jacinto se extendía a sus pies. Por primera vez en muchos años, Ramiro sintió que podía volver allí sin esconderse, sin huir de las miradas. El encuentro había terminado, pero el verdadero camino apenas empezaba. Ramiro bajó de la colina con pasos lentos, como si cada piedra y cada sombra del camino quisiera retenerlo un poco más en aquel momento sagrado. El aire fresco de la mañana parecía acariciarle el rostro, y el perfume que aún emanaba de sus manos se mezclaba con el aroma del campo húmedo después del rocío.
Por primera vez en años no sentía el peso de la resaca ni el vacío de la culpa. En su lugar había una calma profunda, como si algo invisible lo sostuviera por dentro. Al llegar a la plaza del pueblo, notó que la gente lo miraba, algunos con curiosidad, otros con desconfianza. Los rumores sobre lo que había hecho la noche anterior ya se habían esparcido como pólvora. Ramiro rompió la imagen de la Virgen. Estaba borracho como siempre. Que Dios lo perdone. Sin embargo, él no bajó la cabeza ni buscó escapar. Se acercó al puesto de doña Teresa, la mujer que lo había visto cometer el sacrilegio. Ella estaba acomodando frutas y al verlo frunció el ceño. «Ramiro», dijo con voz dura, «espero que vengas a disculparte, aunque no sé si eso basta». Él respiró hondo sin perder la serenidad. «Vengo a pedir perdón, no solo a ti, sino a todos los que me vieron anoche. No hay excusa para lo que hice». Doña Teresa lo miró fijamente como buscando alguna señal de burla o falsedad. Pero en sus ojos encontró algo distinto, una luz que antes no estaba. Fue entonces cuando, sin querer, el aroma de flores blancas llegó hasta ella. Su expresión cambió y por un instante pareció conmoverse. «Ese olor», murmuró. «¿De dónde viene?» Ramiro extendió las manos abiertas y explicó con voz baja pero firme. «Desde que amanecí no me abandona. Fui a la ermita y la Virgen me habló. Varios curiosos que estaban cerca se acercaron más. Un niño pequeño que solía huir de él por miedo tocó su mano y sonrió. Huele como el jardín de mi abuela cuando florecen los nardos», dijo. Ramiro sintió que algo se quebraba dentro de él, pero no era dolor. Era la barrera que lo había mantenido alejado de la gente durante tanto tiempo. Ese mismo día decidió ir a ver al párroco del pueblo, el padre Esteban. Cuando llegó a la sacristía, el sacerdote lo observó con cautela. «Ramiro, me han contado lo que hiciste y también lo que dices haber experimentado. No es fácil para la comunidad confiar otra vez». «Lo sé, padre», respondió él bajando la voz. «No vengo a justificarme. Vengo a pedir una oportunidad para reparar el daño». El sacerdote guardó silencio por un momento y luego dijo: «Si quieres servir, empieza por limpiar lo que ensuciaste. La iglesia necesita manos para restaurar el atrio. Y el corazón necesita obras para demostrar lo que dice la boca». Ramiro aceptó sin dudar. Durante semanas se le vio barriendo, pintando paredes, reparando bancas viejas. No pedía nada a cambio y no hablaba mucho. Dejaba que sus actos hablaran por él. Cada vez que alguien se acercaba para agradecerle o preguntarle por el aroma que aún persistía en sus manos, él sonreía y respondía: «Es un regalo que no me pertenece. Solo me recuerda que debo vivir de otra manera». Poco a poco, las miradas de desconfianza se transformaron en gestos de respeto. Los niños que antes lo evitaban, ahora corrían a ayudarle a cargar cubetas de agua o bolsas de cal. Las mujeres del mercado empezaron a ofrecerle comida al mediodía, y los hombres que solían beber con él lo invitaban a trabajar en lugar de a la cantina. Pero el cambio más profundo no estaba en cómo lo veía la gente, sino en cómo se veía él mismo. Ramiro comenzó a levantarse temprano para asistir a la misa diaria. En lugar de vagar por las calles al anochecer, se quedaba en la plaza hablando con jóvenes, contándoles su historia.
y advirtiéndoles del camino sin retorno que puede traer el alcohol. Una noche, mientras cerraba la puerta lateral de la iglesia después de ayudar al padre Esteban, se dio cuenta de que el perfume en sus manos había disminuido. No desaparecido por completo, pero sí más tenue. Por un momento sintió miedo, como si eso significara que la gracia lo estaba abandonando. Sin embargo, una voz suave, la misma que había escuchado en la ermita, resonó en su corazón. El perfume no está en tus manos, Ramiro. Está en lo que haces con ellas. Sonrió y entendió que el verdadero milagro no era el aroma, sino la transformación que había comenzado dentro de él y que debía seguir cultivando cada día. Pasaron varios meses desde aquella madrugada en que Ramiro despertó con las manos perfumadas y sin heridas. El pueblo había cambiado su manera de verlo, pero sobre todo, él había cambiado la forma en que se veía a sí mismo. La plaza que antes lo había visto tambalearse entre risas ebrias y discusiones inútiles, ahora era testigo de su caminar sereno. Las bancas de madera del atrio brillaban con la nueva capa de barniz que él mismo había aplicado. La pequeña imagen de la Virgen que había roto fue restaurada por artesanos locales y colocada nuevamente en la iglesia, esta vez en un altar lateral rodeada de flores blancas que renovaban su aroma cada semana. Un domingo después de misa, el padre Esteban pidió a Ramiro que se acercara. Frente a toda la comunidad, el sacerdote dijo: «Hermanos, hoy quiero agradecer a este hombre por su servicio. Ramiro no solo reparó con sus manos lo que dañó, sino que también nos enseñó que la gracia de Dios puede transformar cualquier corazón». Hubo un silencio profundo roto por un aplauso tímido, que pronto se volvió un coro de manos golpeando con fuerza. Ramiro sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la mirada firme. No se trataba de orgullo, era gratitud pura. Entre la multitud, doña Teresa se acercó con una canasta de frutas frescas. Le ofreció un mango dorado, como recordándole que la vida también sabe a dulzura cuando se vive con propósito. Para ti, Ramiro. No como pago, sino como símbolo de que siempre hay un nuevo comienzo. Él aceptó, y al tomar la fruta notó cómo un aroma suave a flores blancas volvió a impregnar el aire. No era tan intenso como la primera vez, pero lo suficiente para hacer que varias personas lo percibieran. Algunos se miraron entre sí con sorpresa. Otros sonrieron en silencio, entendiendo que aquel perfume era más que un simple olor, era un signo. En los días siguientes, Ramiro comenzó a visitar otras comunidades cercanas contando su historia. No se presentaba como un hombre santo ni como un ejemplo perfecto, sino como alguien que había conocido el fondo del pozo y había sido levantado por una mano invisible y maternal. En cada relato repetía la misma frase: «La Virgen no me juzgó por lo que hice, sino que me mostró lo que podía llegar a ser». Con el tiempo, algunos jóvenes que antes coqueteaban con el alcohol o con la violencia empezaron a buscarlo para pedirle consejo. Ramiro los escuchaba, les hablaba de sus errores y de cómo un gesto de perdón y amor puede cambiarlo todo. En una de esas charlas, un muchacho de apenas 17 años le confesó: «Ramiro, yo vi cuando rompiste la imagen. Pensé que Dios te castigaría, pero en vez de eso te cambió. Y eso me hace pensar que Él también puede cambiarme a mí».
Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Entendió que su experiencia no había sido sólo para salvarlo a él, sino para encender una luz en otros. Una tarde, al cerrar la iglesia, después de limpiar, se quedó solo frente al altar lateral, donde estaba la imagen restaurada. Encendió una vela, se arrodilló y susurró: «Gracias, Madre, por no soltarme la mano cuando más perdido estaba». El aroma de flores blancas volvió como una respuesta silenciosa. Esta vez no buscó retenerlo ni aferrarse a él. Sabía que el verdadero milagro no estaba en las señales visibles, sino en el compromiso diario de vivir de acuerdo a esa gracia. Años más tarde, cuando ya tenía canas en la barba y las manos curtidas por el trabajo, Ramiro seguía siendo recordado como el hombre del perfume en las manos. No porque el aroma estuviera siempre presente, sino porque cada vez que ayudaba a alguien, consolaba a un enfermo o aconsejaba a un joven, parecía que una fragancia invisible llenaba el ambiente. El pueblo que antes había sido testigo de su caída, ahora era testigo de su redención. Y cada vez que alguien pasaba frente a la imagen de la Virgen en el altar lateral, se inclinaba un momento y recordaba que incluso los corazones más endurecidos pueden florecer cuando se dejan tocar por el amor de una madre